mineros somos, oh Señor. Ayúdanos a encaminar, injusticias habrá, Señor, dolor y amargura. Todos los mineros, Señor, buscaremos la justicia, explotados y maltratados, ayúdanos, Señor. Apiádate, oh mi Señor, del pueblo minero. Humildemente te pedimos salvación, liberación. Welcome to the third podcast of Weaving the Blankets. Bienvenidos a este tercer episodio de Tejiendo el Aguayo. Historias de fe, sacrificio, martirio y emancipación de cristianos de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Hemos llamado a este episodio Cerro Rico, la envidia de los reyes. I am David Stevenson. Mi nombre es David Stevenson. Al final de este episodio compartiré un anuncio especial que me gustaría que todos ustedes puedan escucharlo. Como les comentaba la anterior semana, antes de referirnos a las increíbles historias de personas de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia o la IMB, me parece importante hacer referencia a un contexto histórico que no siempre sigue la línea oficial de la historia. Y además es importante conocer el lugar donde ocurrieron esos eventos. En el último episodio habíamos relatado la forma en cómo se llevó la masacre de conquistadores para subyugar al imperio inca, quechua, seguido de 500 años de una violenta evangelización. Esta es una historia que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen. Pero me gustaría hacer un énfasis sobre una visión global y su real importancia. Hablaremos de la increíble historia del Cerro Rico de Potosí, considerado por una mayoría de historiadores como la única y más importante mina de plata en la historia de todo el mundo. Comencemos entonces. El Cerro Rico, la envidia de los reyes. When Pizarro was looking for investors who would fund his expeditions, it was the Cuando hope Pizarro buscaba inversores que puedan apoyar a su expedición, prometía que encontrarían oro y plata en esas extensas e inexploradas tierras al sur de Panamá. Cortés había conquistado México y había saqueado todo el oro y la plata que encontró. Los españoles habían iniciado la construcción de minas y estaban embarcando hacia España el mineral explotado. Comenzaron a aparecer nuevos millonarios. Pizarro y sus inversores creían que podrían encontrar riquezas similares en el sur. Ellos no tenían ni siquiera la mínima idea de cuán enorme era la riqueza que les aguardaba. Una riqueza que tenía el poder de transformar al mundo. Pizarro estaba sorprendido por la cantidad de oro y plata que había recibido por el supuesto rescate de Atahualpa. 3/4, cada uno de 5 por 7 metros, fueron llenados de riquezas, 2 con plata y 1 con oro. Prácticamente convirtió en millonarios a la mayoría de los hombres que acompañaban a Pizarro en ese viaje, incluyendo al cura Valverde. Esto inició una fiebre de riqueza entre los españoles. Muchos conquistadores iniciaron su viaje hacia el sur en busca de más oro y plata que podrían obtener como botín de los pueblos avasallados. La plata en ese tiempo era tan valiosa como el oro. Los conquistadores siguieron la ruta del oro y la plata, conquistando y subyugando a cada pueblo que encontraban en su camino. El rey de España, al darse cuenta del potencial y la extrema riqueza que representaba esa región,
rápidamente puso bajo el dominio de la corona española la mayor parte de Sudamérica, y especialmente la región que se conocía como el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Muy pronto los españoles encontraron el camino para llegar a las fuentes de la riqueza del oro y la plata. Conquistaban y subyugaban a cada pueblo que encontraban en su camino hasta llegar a las alturas del Alto Perú. Esa enorme cantidad de oro y plata que los españoles saquearon en Cajamarca vino principalmente de esa área, del Alto Perú. Los conquistadores siguieron el curso, río arriba, para encontrar la plata y el oro. Había tal cantidad de oro y plata a lo largo del camino que les tomó como 12 años saquearla y llegar a las montañas de donde fluía la riqueza hacia el río. He encontrado 2 historias que compiten entre ellas acerca del inicio de las minas del Cerro Rico. Una de ellas indica de una evidencia de formas ancestrales de minería que habrían sido desarrolladas mucho antes que los incas invadieran la región aymara. La segunda historia puede ser más un mito que un hecho verídico, pero es más interesante. Se cuenta que luego de la llegada de los españoles a Bolivia, un indígena local, quechua, Diego Hualpa, estaba buscando una llama que se le había extraviado en la alta montaña. Como se hizo de noche, él decidió parar y hacer un fuego para preparar su comida. Lo cierto es que el lugar donde él descansó eran los pies de una montaña impresionante, un cerro conocido en quechua como Sumajorco. El calor del fuego caliente hizo que la tierra debajo de ella comenzara a derretirse y un líquido brillante comenzó a salir de la tierra. Diego inmediatamente se dio cuenta que había encontrado el metal por el cual los españoles tenían un apetito insaciable. Tal vez recordó la leyenda del Inca Huayna Cápac, asociado a esta montaña, a quien una voz poderosa le instruyó no cavar en ese cerro, el Cerro de Potosí, puesto que la riqueza estaba destinado a otros. Para mí, eso suena como una mitología creada por españoles solo para justificar el saqueo de la plata del Cerro Rico. Cualquiera haya sido la verdad, lo cierto es que los españoles habían escuchado de esa montaña de Potosí y estaban apurados de encontrarla. A fines de abril de 1545, la ciudad imperial de Carlos V fue fundada a los pies del Cerro Rico y enormes excavaciones se iniciaron en busca del precioso metal. Nombraron a la ciudad Potosí. En pocos meses, miles de esclavos indígenas estaban excavando en la montaña. Lo nombraron el Cerro Rico, pero pronto en Europa sería mejor conocido como la envidia de los reyes. El Cerro Rico se encuentra ubicado en un área desolada a más de 4.000 metros de altura. Es el límite en el cual los seres humanos pueden vivir y trabajar sin tener una máscara de oxígeno. Jóvenes de la élite española llegaron e hicieron sus fortunas de oro y plata del Cerro Rico. Con los descubrimientos de oro y plata en las montañas cercanas, muy pronto fue obvio que estaban en el medio de un enorme cinturón de plata con depósitos masivos ubicados tanto al este como al oeste del cerro, en lugares como Mesa de Plata, Porco y Pulacayo. Sin embargo, el Cerro Rico era el rey. El Cerro Rico es una montaña hecha de plata. Fue la fuente más rica de plata de toda la historia del mundo. Normalmente, las venas de plata que corren por la piedra son minúsculas. Encontré por ahí un reporte de 1925 que describe una mina de Arizona, la cual podía producir hasta 24 onzas de plata, eso es casi un poco más de medio kilo, por 1 tonelada de roca extraída. Sin embargo, en el Cerro Rico, las vetas de plata eran tan gruesas, tanto como de 3 metros de ancho. Solo tenía que ser separada de las rocas. Bolivia, junto con algunas minas de plata conquistadas en México, producía casi el doble de toda la producción de plata refinada del mundo entero, además de proveer enormes cantidades de oro. Seguramente has visto películas sobre piratas.
¿Te diste cuenta que los piratas atacaban barcos para robar monedas de oro y plata que estaban siendo enviadas a España? ¿No te pareció extraño que hayan cargamentos de monedas de oro y plata flotando alrededor del Caribe? Uno pensaría que los barcos estarían llenos de mineral de plata enviados a España para ser refinados y luego recién convertirlos en monedas. Pero esa imagen de la película es correcta. La mayor parte de esa riqueza eran monedas, y la razón es que había tal cantidad asombrosa de oro y plata que el gobierno español decidió que no podían cubrir los costos para embarcar barcos con minerales de oro y plata hacia España. Había mucho mineral. Entonces decidieron crear 3 casas acuñadoras españolas en el Nuevo Mundo. Una en la Ciudad de México, otra en Lima y la Casa de la Moneda en Potosí, Bolivia, a los pies del Cerro Rico. Estas casas refinaban y acuñaban las monedas de oro y plata, las cuales eran mucho más fáciles y económicas de transportar hacia España. Esto en realidad probó ser una suerte de beneficio para Bolivia. En general, el estaño, el hierro y otros materiales básicos en crudo eran extraídos de los ricos depósitos de Bolivia, pero nunca refinados en Bolivia. Por cientos de años, incluso hasta ahora, la práctica normal era tomar el material en crudo de Bolivia, pagar lo menos posible a los trabajadores y sociedad boliviana. El objetivo era quitar la riqueza a Bolivia, dejándole muy poco. Si esos recursos hubieran sido refinados y desarrollados en el país antes de ser exportados, el valor añadido a la producción hubiera impulsado tremendamente la economía boliviana. Eso era justamente lo que le había pasado a la región durante los siglos XVI y XVII. La ciudad de Potosí creció tremendamente en población y riqueza. Fue construida bajo un estilo colonial increíble y precioso. Más de 80 iglesias fueron levantadas, la mayoría con altares ricamente elaborados en plata. Desarrolló una reputación de una típica ciudad creciente, de fiebre de riqueza, de fiebre de la plata, codicia, dinero fácil, prostitución y duelos eran muy populares. Las mercancías europeas hicieron su camino hacia lo alto por el Sendero de Llamas desde el Bajo Perú. Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote, acuñó la frase a finales del siglo XVI: «Vale un Potosí», el cual los españoles hasta hoy en día lo usan para referirse a algo que es obscenamente rico. Alrededor de 1572, Potosí se convirtió en la ciudad occidental más grande del mundo, con una población por encima de los 120,000 personas, más grande que Londres, París o Madrid. Hasta hoy Potosí es la segunda ciudad más alta del mundo, con una población aproximada de 100,000 habitantes. La primera ciudad más alta del mundo y con mayor población es la ciudad del Alto, que también está en Bolivia. Las monedas de oro y plata eran enviadas por entre las montañas en llama y luego embarcadas a través del lago Titicaca y luego las transportaban por entre las montañas nuevamente en caravanas de llama hacia los puertos de Perú y Chile. Ahí eran embarcadas ya sea al oeste de Panamá para su transporte a la ciudad de Panamá o hacia Acapulco, en México, y enviados a través del estrecho hacia los puertos del Golfo. De ahí partían los enormes galeones españoles llenos de monedas de oro y plata, la cual iniciarían su excursión traicionera a través del Caribe, tratando de esquivar a los piratas a lo largo del camino. Todo ese oro y plata que fluía hacia los cofres de los reyes españoles armaron el ejército español, quienes muy pronto atacarían a Inglaterra. La reina Isabel estaba desesperada de evitar el armamentismo español. Entonces, y en secreto, contrató corsarios o piratas que puedan operar fuera de los puertos ingleses y tender redadas a los barcos españoles para repartirse el botín. Uno de los más famosos piratas fue, sin lugar a dudas, Sir Francis Drake, quien el 1 de marzo de 1579 capturó el galeón español, Nuestra Señora de la Concepción. Su carga
incluía 26 toneladas de monedas de plata, media tonelada de monedas de oro, junto a tesoros saqueados de gran valor. Ese valor era equivalente a $200 millones en fondos actuales. Seguramente Sir Francis Drake tuvo su tajada significativa de ese botín, pero la mayor parte de esa riqueza se fue hacia la corona inglesa. Este único barco pagó toda la deuda nacional de Inglaterra, sobrando lo suficiente para pagar el presupuesto de todo un año de la nación. Por los próximos 300 años, hasta casi el siglo XX, el Cerro Rico proporcionó el 80% de toda la plata en el mundo. El monto de oro y plata que ha sido sacado del área de Potosí por más de 450 años es asombroso, inclusive para los estándares actuales. 220 toneladas de plata fueron extraídos y refinados cada año en Potosí. Y solo el Cerro Rico ha producido por encima de 30,000 toneladas o 60 millones de libras de plata pura. Eso al precio actual está por encima de los $23 billones. Todo eso solo de una montaña. Potosí se convirtió en el complejo industrial más ocupado del mundo. Cada año, la Casa de la Moneda Española manufacturaba 2,5 millones de monedas de plata. La famosa Real de 8, equivalente a 8 reales por su tamaño y peso, se convirtieron en la primera divisa de uso mundial. La plata se convirtió en la llave hacia la prosperidad humana. En lugar de comerciar bienes con otros bienes, uno podía prácticamente comprar las cosas con esta nueva moneda de uso internacional, la Real de 8. Fue de circulación legal en los Estados Unidos hasta 1857. Incluso, el signo del dólar fue creado a partir de la Real de 8. La letra mayúscula S y las 2 columnas que representaban el número romano segundo de las monedas acuñadas en Potosí fueron combinadas para convertirse en el símbolo del dólar. Estas monedas unieron al mundo en una red comercial. Las monedas Real de 8 se encuentran en casi cualquier lugar del mundo. Estas monedas fueron utilizadas para pagar algunas de las más grandes maravillas hechas por el hombre. Por ejemplo, el Palacio del Taj Mahal en la India. Mandada a construir por el emperador mogol Shah Jahan, pagó el material y a los trabajadores con monedas de Real de 8, que había recibido por sus negocios con España. Con el inicio del verdadero comercio mundial, la economía del mundo entero explota en un estallido enorme de prosperidad. Una economía en auge irrumpe en Europa y China. Las ciudades principales de Europa crecen en población y riqueza. Sevilla, Londres, Ámsterdam se convierten en centros de comercio principales. Toda esta nueva riqueza que ha emergido desde Bolivia tuvo un impacto que ninguna otra mina en la historia de la humanidad pudo lograr. Incluso podemos afirmar que puso los cimientos para la revolución industrial. Many historians believe that there were 4 factors that came together to create the European Industrial Revolution. Muchos historiadores afirman que hubieron 4 factores que se unieron para crear la Revolución Industrial Europea de 1780 a 1910. Primero, había un crecimiento considerable de población caracterizada con migraciones hacia los centros urbanos. Segundo, había nuevas formas de energía que habían sido desarrolladas. Tercero, había una explosión de riqueza desechable en el mundo. Y cuarto, los grandes ingenieros diseñaron la maquinaria para la industria. La energía a vapor, usando carbón, había sido recientemente desarrollada en Europa. Por primera vez, energía en abundancia estaba disponible para proveer a las gigantescas fábricas de Europa. Y fueron los grandes ingenieros de Europa y América quienes encontraron formas de aprovechar esa energía y poder para construir máquinas,
para la manufactura de ropa y otros productos. Sin embargo, fueron otros dos ingredientes clave que permitieron la emergencia de la revolución industrial europea: el crecimiento poblacional junto a migraciones urbanas y la explosión del comercio internacional que hizo posible la presencia súbita de riqueza, una riqueza rápidamente para ser gastada por todo el mundo, y estos ingredientes vinieron de Bolivia. Cuando los conquistadores llegaron al altiplano en 1537, ellos conocieron una fuente de alimentación pequeña, notable, resistente, nutritiva y portátil: la papa. La papa es nativa únicamente del altiplano de Bolivia y Perú. Los agricultores precolombinos descubrieron y cultivaban la papa por más de 7,000 años atrás. Con un valor nutricional importante, ha sido y aún es la base principal de la dieta de los aymaras y quechuas. Se conocen más de 500 variedades de papas creciendo en el altiplano, muchos de ellos endémicos de Bolivia. No fue sino hasta 1570 que los conquistadores llevaron la planta de papa a Europa. Ellos no tenían ni idea de que estaba a punto de transformar el continente. La razón para la popularidad de la papa en Europa es que contenía características que ninguna otra cosecha poseía: una cantidad importante de vitaminas y carbohidratos necesarios para la subsistencia. Se mantiene fresca y puede ser guardada en espacios cerrados por meses sin perder su valor nutricional. Es fácil de cultivar, se necesita menos personas para trabajar la tierra y produce mucha comida. Por toda Europa, la comida más importante del siglo XIX fue la papa. Por 1845, 1/3 de la tierra cultivable en Irlanda estaba plantada con papas. A inicios de 1840 se ha estimado que el 10% del total de calorías ingeridas por todos los europeos venía de la papa. Los granjeros podían sembrar suficiente papa para alimentar a sus familias y tener lo suficiente para vender y la posibilidad de comprarse artículos para su hogar. Familias grandes con muchos niños ya no necesitaban quedarse en las granjas. De hecho, tener muchos niños ya no era una responsabilidad económica, sino un beneficio. Varios de los niños crecidos abandonaban la granja y se iban a la ciudad en busca de trabajo. Fueron estos niños que migraban a las ciudades de las granjas quienes proporcionaron la fuerza de trabajo necesaria para las nuevas fábricas de la revolución industrial. El consumo de la papa, el incremento nutricional a través de toda Europa, se considera como el factor principal y necesario para el desarrollo de la revolución industrial. Primero, la papa condujo a un crecimiento poblacional a fines del siglo XVII e inicios del siglo XIX, promoviendo la migración urbana. Esta creciente población necesitaba ropa y otros artefactos esenciales. Además, esta migración urbana proporcionaba los trabajadores para las nacientes fábricas que estaban gestándose. Segundo, Bolivia proporcionó enormes cantidades de plata y riqueza. Primero España, pero luego que España comenzara a comprar artículos de todo el mundo, proporcionó el efectivo para comprar las cosas de las fábricas y el comercio internacional para venderlos. Para fines del siglo XVI, el Alto Perú era uno de los países más ricos del hemisferio occidental y tal vez del mundo. Pero recuerda, no era un país libre, le pertenecía a España. La fiebre boliviana de la plata y el oro no fue igual a la fiebre de oro de California y Colorado. El flujo de la plata y el oro no solo duró por pocos años, sino 400 años. De hecho, la minería de oro y plata continúa incluso hasta hoy. Para fines del siglo XVIII, España estaba inundada con el flujo constante de oro y plata de México y de Bolivia, principalmente de Potosí. Enormes catedrales de oro y palacios fueron construidos por toda España para la nobleza española. La plata y el oro boliviano financiaron el Renacimiento español y armaron la famosa Armada Española. Fue el oro y la plata boliviana la que financió las guerras españolas contra los turcos, italianos, flamencos, franceses e ingleses.
Esa es la razón por la cual el Cerro Rico de Potosí es conocida también como la envidia de los reyes en Europa. La plata que fluía de Bolivia produjo un estándar de vida mucho más alto, no solo para la élite, sino también para las masas, en la medida en que los salarios, los precios y la rentabilidad de la comida y otras cosas comenzaron a crecer. Las masas tenían ahora ingresos que podían gastar, posibilitándoles adquirir cosas en lugar de permutar. La plata boliviana podía ser invertida en fábricas y era la divisa de circulación internacional la que inició la economía mundial con la circulación de bienes y servicios a lo largo de los continentes. Estos nuevos y ricos jóvenes españoles nobles fueron en busca de nuevas formas de gastar su riqueza. Había una demanda de nuevos artículos, la ropa de moda de lugares lejanos. La economía española fue en busca de lugares donde gastar su dinero. Había tanta plata y oro en España que una inflación repentina golpeó su economía. Pero ni eso detuvo ni bajó su economía gracias al constante flujo que venía del Nuevo Mundo. El resto de Europa alegremente entró en el fuego. En Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y en todas partes, grandes abanderadas instituciones llamadas fábricas comenzaron a aparecer. Estas fábricas comenzaron a producir todos los bienes de consumo que eran deseadas por la nobleza española y la nueva creciente rica de la clase media española también. La enorme cantidad de ingreso desechable en España se convirtió en el objetivo de mucha de la manufactura de Europa. Tal parece que al exportar bienes a España, pagados por el oro y plata boliviana, constituyó la maquinaria financiera que promovió la revolución industrial en Europa. A propósito, esto también explica por qué España perdió la oportunidad de ser parte de la revolución industrial. Por siglos, la manufactura e industria española estaba sobre la base de un proceso menos desarrollado que el resto, puesto que no había necesidades de construir fábricas. Ellos simplemente compraban cualquier cosa que necesitaban con la plata boliviana. Entonces, la papa boliviana proporcionó la fuerza humana y la plata y oro boliviano proporcionó y apoyó al comercio y finanzas internacionales, que junto al desarrollo de la ingeniería y poder trajeron la gran revolución industrial en Europa. Es increíble darse cuenta que la papa boliviana haya incrementado las calorías y la salud de todos los europeos, y que junto con la Casa de la Moneda en Potosí, Bolivia y la montaña que trajo toda la prosperidad financiera y el crecimiento del estándar de vida, no solamente de la élite, no solamente de un solo país, pero incrementó la prosperidad y el estándar de vida de la mayoría de las personas del mundo entero. Esa es la razón por la cual el Cerro Rico es la envidia de los reyes y es considerada la única y más importante mina en la historia de todo el mundo. Me gustaría hacer un anuncio especial. Estoy en la búsqueda de historias maravillosas, de metodistas bolivianos que hicieron un aporte significativo para el crecimiento de la IMB. Y quisiera pedirles su apoyo. Si conoces a una o un metodista boliviano con una vida maravillosa, una vida que ha ayudado a transformar a Bolivia, una que ha producido un impacto en muchas vidas, tal vez ha sido parte de la revolución indígena aymara dentro de la IMB o apoyó la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia y cuya historia consideres que debería ser conocida, me gustaría que te pongas en contacto conmigo. He logrado conseguir bastante información, ya sea a través de libros, entrevistas a protagonistas y también relatos de terceras personas que me ayudaron a armar historias tanto de miembros de la iglesia o misioneros que trabajaron para la IMB, que las estaré compartiendo con ustedes en los próximos episodios. Yo estoy seguro que querrás saber cómo es que se inició el proyecto educativo más grande de Bolivia, que pertenece a la Iglesia Metodista, o cómo se inició la misión indígena metodista en medio de una ciudad que discriminaba con actitudes racistas, o los primeros pasos del trabajo metodista en el sector del lago Titicaca. Sin embargo,
Me gustaría encontrar más información, principalmente detalles acerca de la creación de la Iglesia Los Andes, acerca de la vida de Néstor Peñaranda, Mariano Molina, Zacarías Mamani, Mortimer Arias, la Revolución Aymara, o de otros fieles metodistas que fueron arrestados por su fe, por apoyar el trabajo de los derechos humanos en beneficio de los indígenas, o hermanas o hermanos metodistas que tienen un testimonio de fe, sacrificio y servicio. Me gustaría añadir las historias de vida de 5 o 10 personas más en nuestra lista de historias para ser compartidas. Si conoces de alguna historia o si sabes a dónde debo recurrir para conseguirla, por favor, ve a la página web, encontrarás un botón que te lleva a un formulario. Nomination Form for Story David Should Tell. Una nominación, un formulario de historias que David debería compartir. Llena el formulario y lo envías. Los revisaremos y te avisaremos si tu propuesta es aceptada para incluirla en las historias dentro de la programación. Esta semana en nuestra página web en www.tejiendolaguayo.com, si aprietas en profundidad encontrarás las fuentes utilizadas para desarrollar este episodio, un acceso directo de los episodios de la serie PBC de televisión pública, Mankind, The History of All of Us. Hay un link que te lleva a una cápsula de 6 minutos que muestra la vida de los quechuas incas antes de la llegada de los españoles. También un nexo al episodio 8. En ella nos cuenta la historia del Cerro Rico y su impacto en el mundo. Quisiera agradecer en especial a Juan Carlos Cordero y su familia por ofrecernos su canto al inicio de este programa y también de la anterior semana. Estamos buscando alguna forma de que ustedes puedan adquirir su música en línea. Juan Carlos es el coproductor de esta serie de programas y trabajos, especialmente en el trabajo de traducir las versiones del inglés para la versión en castellano, al cual hemos llamado Tejiendo el Aguayo, historias de fe, sacrificio, martirio y emancipación de cristianos de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Gracias, Juan Carlos. Y un anuncio adicional. Hemos decidido publicar los nuevos episodios cada 2 semanas, en lugar del formato semanal que habíamos propuesto. Pese a tener mucha de la información y estar preparando esta serie de programas por casi 2 años y medio, nos encontramos con aspectos que nos comprometen a ofrecerles un programa que incorpore, desde la grabación de música original, la grabación y edición adecuada de los programas, además de buscar imágenes relacionadas a cada temática dentro de la propuesta de video que también hemos puesto a disposición. Tenemos más plataformas de difusión y nos hemos propuesto a incrementar información complementaria de cada programa, la cual estará disponible para cada una y uno de ustedes en la página web. En ese sentido, anunciamos que el próximo episodio será publicado el domingo 4 de octubre. Ahí continuaremos hablando de la situación inhumana y triste de los mineros que produjeron toda esa riqueza que salió del Cerro Rico, y también los efectos de la terrible contaminación. No olvides que puedes bloguear, preguntar o hacer comentarios y añadirle el valor acerca de este episodio en nuestra página web www.tejiendolaguayo.com. Regálanos un me gusta en nuestra página web y también en YouTube y Facebook. Nos ayudará a que otras personas puedan encontrar esta serie de programas y, por favor, invita a otros que pueda interesarles a escucharlo. Nos vemos el domingo 4 de octubre.